Dios te bendiga, bienvenido. Yo quisiera dejarte con este pensamiento antes de iniciar el video. La palabra del Señor nos muestra por todos los lados de que Dios perdona el pecado del hombre. Pero uno en su humanidad a veces dice, y esto tiene perdón, esto. Eso lo digo yo. Veamos este video. Insólito. Mujer quedó embarazada del pastor de la iglesia porque éste le dijo que Dios lo había mandado. Margot, una mujer cristiana, contó mediante un video en redes sociales que el pastor de la iglesia donde se congregaba le afirmó que Dios le mostró mediante un sueño que su esposa iba a morir y que ella sería su próxima esposa. Por tanto, debería guardarse para él. Ve aquí esta controversial historia. Hola, me llamo Margot. Quedé embarazada del pastor de la iglesia con conocimiento de que él tenía a su esposa, que era la pastora de la iglesia. Todo empezó un día que el pastor me llama y me dice, yo llevaba 7 años congregándome en esa iglesia, y él me dice, Margot, tuve una revelación con usted. Y yo le digo, sí, ¿y eso? Me dice, tenemos que ir a la oficina para que hablemos. Perfecto, yo voy con él y sí, pastor, dime. Y me dice, Margot, el Señor me mostró en un sueño que mi esposa, la pastora, va a partir. Y yo, uy, Dios mío, ¿cómo así? Me dice, sí, pero no es de eso que le quiero hablar. Lo que le quiero hablar es que en ese sueño también me mostraron que usted era mi próxima esposa, que usted era la que debía ocupar ese puesto. Entonces yo quería pedirle encarecidamente que se guarde para mí, que seamos obedientes y que usted me espere. Y yo le creí, porque uno a veces pone la mirada en el hombre, y yo le creí. Entonces me dice, bueno, así pasa, seguimos en la congregación y todo. Después él me llama y me dice, Margot, el tiempo de la pastora se acerca. Usted y yo debemos empezarnos a consolidar esta relación, a que usted la vaya asimilando y a que la congregación nos empiece a ver a los dos más tiempo juntos. Entonces, debido a ese acercamiento que empezamos a tener, yo fui adquiriendo posición en la iglesia, que líder de células, que líder de alabanzas, que líder de los ujieres, luego que líder de, bueno, de todo era yo, estaba en todo metida. Él luego me dice, Margot, usted va a pasar a dar consejería para que esté más de la mano conmigo. Yo, bueno, listo, sí, señor. Pero yo veía a la pastora bien, yo nunca la veía enferma y yo decía, ¿cómo será eso? Resulta que yo le digo a él un día, estoy embarazada. Y él me dice, ¿cómo? Porque es que resulta que en esa consolidación de la relación, pues yo estuve con él. Entonces yo le digo, pastor, estoy embarazada. Y él me dice, ¿cómo? Yo le digo, sí. Y ahora él me dice, no, tranquila. Si está en embarazo es porque así Dios lo quiso. Entonces tranquila, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. No hable del tema con nadie, no diga nada, es su vida privada y a nadie le interesa. Yo, bueno, listo. Mientras la pastora parte, yo, bueno, sí, señor. Yo quedo dando consejería y un día llega una chica y me dice, Margot, ¿será que yo puedo hablar contigo? Es que necesito consejería. Yo le digo, sí, claro. Dice, pero por favor, Margot, que esto sea un secreto total. Yo le dije, sí, claro, ¿qué pasa? ¿Es tan grave? Me dice, sí, es muy delicado. Yo le digo, bueno, está bien, vamos a hablar. Cuando ella llega y me dice, es que resulta que el pastor tuvo un sueño conmigo. Y yo le digo, ok, ¿qué se soñó? Me dice, el pastor tuvo una revelación y él me dice que yo voy a ser su próxima esposa. Trágame tierra. En ese momento yo sentí de verdad eso que llaman ceguera. A mí se me quitó así. Y yo, ¿qué? Me dice, sí. Él me dice que yo voy a ser su esposa y yo he venido consolidando mi relación con él. O sea, todo igualito. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? Dios mío, perdóname, ¿yo en qué me metí? ¿Yo por qué era tan bruta? ¿Yo qué hice? Yo sigo escuchándola, ella me cuenta todo, igualita mi historia, igualita, y yo voy y le reclamo a él. Yo salgo de dar esa consejería y me voy y le reclamo y le digo, ¿a usted qué es lo que le pasa? Él me dice, no, tranquila, es que yo no la preparé. De mis siervas van a nacer mis discípulos, pero usted es mi esposa. Usted es la que va a ocupar el puesto principal. Que yo le dije, a otro perro con ese hueso, ¿usted me cree a mi boba o qué? Yo, ¿qué le pasa? Dios mío, Señor, perdóname. Y me fui y busqué la pastora.
Hablé con ella, le conté todo, le dije, pastora, perdóneme, yo no sé por qué yo creí, yo no sé qué pasó. Ella me decía, tranquila, hija, eso es cuando uno pone la mirada en el hombre y no de verdad en Dios, cuando uno no lee las escrituras, cuando uno va a una iglesia a ocupar un puesto. Yo decía, es verdad, es verdad. Todo lo que ella me decía es verdad, pero esa señora es tan maravillosa, es un tesoro de Dios. Esa señora me perdonó, yo le decía, pastora, perdóneme, ella me perdonó, ella me dijo, tranquila, yo entiendo que usted es adulta, que usted tenía la capacidad y el razonamiento, pero había una ceguera, no pasa nada. Yo algo en mí me iba preparando para algo delicado con mi esposo, tranquila. Yo me alejo de esa congregación, yo me retiro de la congregación. Esa congregación se acaba porque la pastora obviamente es una mujer muy sabia. Ella acaba con la iglesia y ella pues dice que ya no puede seguir pastoreando porque pues ella acabó su matrimonio. Bueno, él acabó el matrimonio, entonces ella nos empieza a hablar a la otra chica y a mí que resultamos embarazadas del pastor, nos da consejos, nos está ayudando. Es una bendición esa señora, nos perdonó. Y pues ella nos dice que a veces uno en la vida tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de las irresponsabilidades a veces por no hablar, por no buscar la persona indicada o por aceptar propuestas que uno sabe en el fondo que están mal, pero las quiere justificar por algún medio. Esto es un pecado premeditado. O sea, esto fue que yo me senté y le voy a decir a la hermana fulana tal cosa. Y no solamente con encima de eso. No solamente eso, sino que a más hermanos. O sea, eso es una persona que está incurriendo en el pecado. A eso Pablo, el apóstol Pablo dice, apártense de los hermanos, de ese hermano, que diciéndose ser cristiano, adultera, está en fornicación, diciéndose ser cristiano. O sea, que yo soy cristiano y una pantalla de cristiano y permanezco en ese tipo de pecado. Pablo hasta dice, mejor apártate de él. Y este tipo de conducta, la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo hablando, que ni siquiera se mencionen ese tipo de cosas entre ustedes. No que se hagan, no, que ni se mencionen. Y esto es penoso, señores, porque esto empaña la figura de hombres y mujeres de Dios, pastores y pastoras que de verdad son de Dios, que lo único que quieren es su salvación y que aceptaron el reto, porque es un reto de ser pastor o pastora, por amor a Dios, porque eso no es nada agradable. Ser un pastor genuino, eso es una vida de sacrificio. Es agradable porque es lindo en Dios, pero es una vida de sacrificio. Entonces hay personas que de verdad, ¿qué les puedo decir? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y nada, que Dios le bendiga, familia.